Me levanto y en segundos ya estoy luchando contra el ruido en mi mente. Notificaciones, exigencias, pensamientos que no se detienen. Lo he vivido 1000 veces. Empezar el día reaccionando en lugar de decidir. Pero eso cambió cuando dejé de buscar motivación afuera y comencé a entrenar mi mente con filosofía estoica. Hoy no improviso mi día, lo gobierno. En este video comparto los 15 hábitos estoicos que me ayudan cada mañana a no perder el control, a mantener el foco y a elegir cómo responder ante cualquier caos. No son rituales vacíos, son actos de dominio interno. Mientras otros corren detrás del tiempo, yo decido cómo usar el mío. Mientras todo se agita afuera, yo me fortalezco por dentro. Si tú también estás cansado de que el día te arrastre, quédate. Aquí no hay promesas vacías, solo herramientas reales que yo aplico todos los días para no ser esclavo de mis emociones. Déjame contarte una historia. Hace un tiempo me despertaba con ansiedad, el corazón acelerado antes de abrir los ojos. Revisaba el celular, me invadían mensajes, problemas, y el día ya me dominaba antes de poner un pie en el suelo. Sentía que vivía apagando incendios ajenos, perdiendo el control poco a poco, hasta que un día colapsé. No fue un gran evento, fue una mañana cualquiera, frente al espejo, sin ganas de nada. Ahí entendí que el caos no estaba afuera, estaba en mí. Comencé a estudiar el estoicismo no como filosofía, sino como práctica diaria. Leí a Marco Aurelio, a Epicteto y, sobre todo, empecé a aplicar. Me levanté 10 minutos antes. Silencio, respiración, reflexión. Elegí mis primeras palabras del día. Dejé de reaccionar, empecé a elegir. No cambié mi mundo externo, cambié mi actitud. Y eso lo cambió todo. Hoy comparto esos 15 hábitos estoicos porque sé lo que es vivir sin rumbo. Y sé que con pequeñas decisiones podemos recuperar el mando de nuestra mente y de nuestro día. Haz una pausa antes de continuar y repite esta frase en tu mente. Cada día tengo la oportunidad de ser mejor. Repetir pensamientos positivos no es un simple hábito. Es una forma de entrenar tu mente para enfocarse en lo esencial. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Me encantaría leerte. 1. Me levanto antes del caos. Despierto antes de que el mundo me reclame. Antes de que los mensajes, las notificaciones, los pendientes y las voces externas invadan mi mente. Me levanto cuando el silencio aún gobierna la ciudad, cuando solo se escucha mi respiración, y ahí, justo en ese momento, decido quién voy a ser hoy. No me arrastro de la cama como si fuera una obligación. Me levanto como un acto de poder, porque sé que los primeros minutos de mi día no son un simple ritual, son una declaración de guerra contra el caos. No espero que el mundo esté en calma para encontrar paz. La construyo yo antes de que el mundo abra los ojos. La filosofía estoica me enseñó que el autocontrol empieza en lo invisible, en esos momentos que nadie ve, pero que determinan todo. Marco Aurelio lo decía con claridad. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Así empiezo. No desde la urgencia, sino desde la conciencia, no desde la ansiedad, sino desde el dominio. Me siento, respiro y me reconecto. Reviso mis pensamientos como un centinela revisa el perímetro. ¿Qué emociones me están esperando? ¿Qué pensamientos voy a permitir entrar? Levantarme temprano no es una hazaña heroica, es un hábito de guerra interior. Es levantarme antes del ruido para poder observar con claridad. Porque si dejo que el día me arrastre desde el inicio, pierdo autoridad sobre mi mente. Pero si inicio desde el silencio, domino el día desde su raíz. En ese espacio, defino mis intenciones. Recuerdo que no controlo el tráfico, las palabras,
de otros, las decisiones ajenas, pero sí domino mi actitud, mi ritmo, mi respuesta. Ahí elijo mi dirección. No despierto para correr, despierto para gobernarme. Y sí, hay días en los que el cuerpo pide más cama, pero ahí es donde el estoico entra en escena, porque no estoy aquí para complacer al confort. Estoy aquí para construir carácter, disciplina, voluntad. Cuando me levanto antes del caos, estoy enviando un mensaje al universo y a mí mismo. Soy yo quien marca el compás, no el entorno. Ese momento se vuelve mi entrenamiento, mi trinchera, mi templo, me pertenece. Y desde ahí inicio el día no como una víctima del reloj, sino como el arquitecto de mi destino. 2. Elijo mi primer pensamiento. Antes de tocar el celular, elijo una idea poderosa. No alimento la ansiedad ajena, alimento mi mente con intención. No es casualidad que lo primero que hago al despertar determine el rumbo de todo mi día. Antes, apenas abría los ojos y ya estaba revisando el celular. Mensajes, notificaciones, noticias, problemas que ni siquiera eran míos. Y sin darme cuenta, comenzaba la jornada corriendo detrás del caos. Hoy no. Hoy elijo con firmeza. Antes de mover un dedo, respiro. Y en ese silencio sagrado decido cuál será el primer pensamiento que alimentaré. Porque si no lo elijo yo, el mundo lo hará por mí. Y el mundo suele elegir el miedo, la prisa, la comparación. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Por eso, antes de que algo externo me afecte, afilo mi mente desde adentro. Pienso en lo que puedo controlar, en cómo quiero actuar, en quién elijo ser hoy. No necesito una frase perfecta. A veces es tan simple como: hoy soy fuerte, hoy conservo la calma, hoy nadie decide por mí. Y ese pequeño acto de intención cambia todo, porque no es un pensamiento cualquiera, es un ancla, es mi declaración de poder. Me recuerda que tengo un norte, una razón, un propósito más alto que cualquier distracción. La mente, como un jardín, necesita ser cultivada. Si la descuido, crecerán las malas hierbas, dudas, ansiedad, miedo. Pero si planto algo con intención, desde temprano riego mi fortaleza durante todo el día. He notado que, cuando elijo bien ese primer pensamiento, mi día se siente diferente, más firme, más ligero, más mío. Ya no arrastro la urgencia de otros, ni me dejo contaminar por lo que escapa a mi control. Ese momento de lucidez al despertar es mi espacio sagrado, donde soy arquitecto de mi día, donde diseño el tipo de alma que quiero construir. Séneca dijo: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Por eso, al abrir los ojos, no pregunto qué me espera. Me pregunto a qué dirección decido avanzar, y siempre elijo avanzar hacia la libertad interior. 3. Respiro para no reaccionar. Ante el primer impulso, respiro, porque no mando en lo que ocurre, pero sí en cómo respondo. Hubo un tiempo en que reaccionaba sin pensar. Una palabra maldicha, una mirada desatenta, un mensaje que no respondían, y ya estaba al borde del enojo, de la ansiedad o del drama interno. Vivía a merced de mis impulsos, como si cada estímulo externo tuviera el control de mi mente y de mis emociones. Pero hoy he aprendido algo que me cambió la vida. Puedo respirar antes de reaccionar. Parece insignificante, pero no lo es. Ese pequeño espacio entre el estímulo y mi respuesta es donde vive mi libertad. Cuando algo me sacude, lo primero que hago no es gritar, ni juzgar, ni atacar. Respiro, una respiración profunda, consciente, y en ese instante recupero el control. Porque entendí que no mando en lo que ocurre afuera. No controlo el tráfico, ni la actitud del otro, ni el mundo que gira a su antojo. Pero sí tengo poder absoluto sobre lo que hago con eso.
Marco Aurelio lo dijo sin rodeos. Si te duele por dentro no es por el hecho, sino por tu juicio sobre ese hecho. Y puedes cambiar ese juicio en cualquier momento. Y ahí está el secreto. En vez de reaccionar, elijo responder. Responder desde la claridad, desde la serenidad, desde la fuerza que no grita pero se hace sentir. He respirado antes de contestar un mensaje hiriente y terminé escribiendo algo que no dañó. He respirado antes de devolver una crítica y terminé entendiendo algo que necesitaba escuchar. He respirado antes de dejarme llevar por la rabia y salvé relaciones, momentos, incluso días enteros. Esa pausa no es cobardía, es coraje, porque se necesita más fuerza para dominarme que para descargarme sobre el otro. Y si el día me lanza una tormenta, no corro a defenderme ni a devolver el golpe. Me detengo, siento, observo y luego, desde el centro, actúo. Respirar me recuerda que tengo poder, que no soy un títere del mundo, que dentro de mí hay un espacio que nadie puede tocar, y desde ese lugar decido. Epicteto lo resumió con sabiduría estoica: quien se deja llevar por la ira se convierte en esclavo de otro. Y yo no nací para ser esclavo de mis emociones. Respiro para no ser arrastrado. Respiro para elegir con conciencia. Respiro para ser dueño de mí mismo. La mente es tu aliada o tu enemiga según cómo la entrenes. ¿Qué harás hoy para convertirla en tu mayor fuerza? Comparte tu compromiso y empieza a actuar. 4. Me recuerdo lo esencial. Cada mañana, antes de que el ruido del mundo me arrastre, me hago una sola pregunta. ¿Qué depende de mí hoy? No empiezo revisando redes, ni preocupándome por lo que otros piensen, ni dejándome llevar por pendientes infinitos. Empiezo con esa pregunta porque en ella encuentro claridad, encuentro mi centro. Durante años, mi mente despertaba ya cansada, atrapada entre lo que no controlaba, el clima, la actitud de otros, el pasado, el futuro. Vivía cargando lo que no era mío, hasta que entendí lo que Epicteto enseñó hace siglos. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Hoy, eso lo es todo para mí, porque cuando me enfoco en lo que sí puedo hacer, mi actitud, mis elecciones, mis palabras, mis acciones, dejo de desgastarme con lo que está fuera de mi alcance. Puedo tener un mal día, pero no una mala vida. Puedo tener una dificultad, pero no permito que me defina. Puedo no controlar lo que me llega, pero sí cómo lo recibo. Y es ahí donde me sostengo. No soy una hoja llevada por el viento de las opiniones ajenas. Soy un árbol con raíces. Y cada mañana las afirmo, recordando lo esencial. Lo esencial no es cuántos likes tengo. Lo esencial no es si todo sale como planeo. Lo esencial es vivir con integridad, elegir el bien, actuar con propósito. Todo lo demás pasa. Marco Aurelio lo escribió en su diario. Dedica cada momento a mantenerte firme como un romano y un hombre, haciendo lo que tienes entre manos con rigor, seriedad y amor. Cuando me olvido de lo esencial, todo pesa. Pero cuando lo recuerdo, todo se acomoda. Las preocupaciones pierden fuerza, las comparaciones se disuelven y la ansiedad cede paso a la presencia. Me miro al espejo y me repito: hoy no me toca controlar el mundo, me toca gobernarme a mí, elegir cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo, y eso, para mí, ya es una victoria. Vivo más liviano, más enfocado, más presente, porque cada mañana me recuerdo quién soy, qué importa y qué no, y ahí empieza mi verdadero día. 5. Me visto con propósito, no con prisa. No salgo corriendo de casa. No me visto como si la vida me persiguiera. Cada mañana me detengo, respiro,
y convierto el simple acto de vestirme en un ritual de presencia. Porque entendí que la forma en que empiezo el día marca todo lo que viene después. No me pongo la ropa como una obligación más. Me la pongo como una declaración silenciosa. Hoy no seré arrastrado por la velocidad del mundo. Hoy camino con intención. Durante años me vestía en piloto automático, sin notar mis movimientos, sin mirar lo que elegía, sin preguntarme cómo me sentía. Era una prisa vacía, y esa prisa no se quedaba en la mañana. Me seguía durante todo el día. Vivía con el alma acelerada y la mente ausente. Hasta que un día decidí romper ese patrón. Marco Aurelio decía, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Y yo agregué para mí, si no es consciente, no lo hagas. Sin pausa. Hoy al vestirme, elijo mi actitud. Me pregunto, ¿qué quiero proyectar al mundo? ¿Estoy actuando con coherencia? ¿Estoy empezando mi día con presencia o con ansiedad? Cada prenda que toco es un ancla. Me recuerda que no estoy corriendo detrás de nada. Estoy habitando el momento, y eso transforma lo cotidiano en algo sagrado. Mientras otros se visten con prisa, yo me fortalezco con calma. No importa si es un traje o una camiseta simple. Lo importante es la conciencia con la que me la pongo, porque no me visto solo para cubrir mi cuerpo. Me visto para afirmar mi mente. Me visto con dignidad. Me visto con respeto. Me visto como alguien que recuerda que está vivo, que el tiempo es limitado y que no quiero desperdiciarlo corriendo sin rumbo. Hoy no me disfrazo de lo que no soy. Hoy me alineo con lo que quiero ser. Hoy, incluso antes de salir de casa, ya tomé una decisión poderosa. Empezar con dominio, no con distracción. Y eso, aunque parezca mínimo, me cambia todo el día. 6. Leo una línea estoica cada mañana. Una sola frase. Eso basta, una idea clara antes de que el mundo empiece a gritarme con notificaciones, demandas, urgencias y expectativas que no me pertenecen. Esa línea, esa chispa estoica que leo al despertar, no es decoración filosófica, es un ancla, una forma de afilar mi mente antes de lanzarla al día. Durante mucho tiempo, abría los ojos y lo primero que tocaba era el celular. Lo primero que leía no era mío, era lo que otros decidían por mí. Y así, mi día empezaba en desorden, empujado por impulsos ajenos. Hasta que entendí algo. Si no alimento mi mente con intención, el mundo la va a contaminar por mí. Desde entonces, tengo un pequeño hábito. Antes de cualquier cosa, leo una línea estoica. Puede ser Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, Musonio, no importa cuál. Lo importante es que sea una verdad que me sacuda, que me recuerde lo que depende de mí, que me centre, que me conecte. Hoy, por ejemplo, leí esta de Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y con esa sola frase, mi mente se reprogramó. Ya no reacciono a todo, ya no me pierdo en lo externo, vuelvo a mí, no busco leer mucho, no necesito una página entera, solo una idea, una semilla que siembro antes de salir al mundo. Porque cuando uno se expone al ruido sin una idea firme, termina creyendo lo que no pensaba, haciendo lo que no quería, siendo quien no es. Esa línea diaria me sirve de escudo. Me acompaña como un mantra silencioso mientras enfrento el caos, la prisa y los malentendidos. Cuando algo me irrita, vuelvo a la frase. Cuando algo me asusta, la repito. Cuando algo me distrae, la recuerdo. No es solo lectura, es preparación. Es el arte de blindar la mente antes de entregarla al día. Y si un día olvido hacerlo, lo siento. Mi día se vuelve más frágil, más agitado, más reactivo. Por eso no es negociable. La filosofía no es algo lejano. Es una herramienta cotidiana y leer una línea estoica cada mañana es como tomar una pequeña dosis de claridad,
No me cambia la vida en un instante, pero me mantiene despierto, presente, dirigido, una frase cada mañana, una victoria silenciosa. 7. Practico el premeditatio malorum. Imagino los obstáculos antes de que lleguen. Así, cuando aparecen, no me quiebran, me encuentran listo. Cada mañana me detengo por un instante y me anticipo al caos. No es pesimismo, no es paranoia, es previsión. Me preparo para lo que podría salir mal, porque sé que el día no me debe nada. Sé que nada está garantizado, ni la calma, ni los planes, ni las personas. Por eso practico el premeditatio malorum. Me imagino llegando tarde porque el tren se detuvo. Pienso en que alguien va a criticarme. Visualizo el error que quizás cometa, la mala noticia que podría llegar. Y no lo hago para sufrir por adelantado, lo hago para vacunar mi mente, porque cuando el golpe llega, y ya lo he previsto, no me noquea, me encuentra fuerte. Séneca lo decía sin rodeos: el que se anticipa al sufrimiento lo soporta más fácilmente. Y tenía razón. Cuando dejo de esperar que todo salga perfecto, me libero. Me convierto en alguien preparado, no frustrado. Este ejercicio me cambia por dentro. Cuando imagino un día difícil, lo enfrento desde la aceptación. Si luego las cosas van bien, lo agradezco con más profundidad. Y si van mal, no me destruyen. Recuerdo una vez que todo colapsó en la oficina. Reuniones canceladas, discusiones inesperadas, presión por resultados. Pero esa mañana había imaginado que el día sería caótico, y mientras otros gritaban, yo respiraba, no porque fuera mejor, sino porque ya había estado ahí, en mi mente. Ya lo había ensayado. La premeditatio malorum me convierte en estratega. Me obliga a pensar más allá de mis deseos, me arranca del pensamiento mágico. Porque no basta con pensar positivo. Eso me deja expuesto cuando la vida no coopera. Pero cuando ensayo mentalmente los obstáculos, activo algo poderoso, la resiliencia lúcida. No me paraliza pensar en lo que puede fallar. Me despierta, me alinea, me endurece sin volverme frío. Y así, cuando llega la crítica, la demora, el rechazo, la pérdida, no me quiebran. Los miro a los ojos y digo: ya te esperaba. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir despierto. Y quien se anticipa se adapta. Quien se adapta domina. Yo me anticipo, no para evitar el dolor, sino para no ser esclavo de él. Lo que siembras en tu mente florece en tu vida. ¿Qué pensamiento sembrarás hoy para cosechar fortaleza? Escribe tu decisión y comienza a cultivarla. 8. Me hablo con firmeza y compasión. No me exijo desde la culpa, sino desde el compromiso. Hoy soy mejor que ayer, no perfecto. La voz que más escucho a lo largo del día no es la de mi jefe, ni la de mi familia, ni la del mundo. Es la mía, y aprendí que esa voz puede levantarme o destruirme. Durante años me hablaba con dureza, me llamaba débil cuando fallaba, me empujaba con culpa, creía que para superarme tenía que castigarme, pero lo único que lograba era hundirme en la exigencia vacía. Me convertía en mi peor enemigo. Hoy mi forma de hablar me ha cambiado. Ya no me exijo desde la culpa, me exijo desde el compromiso. No me maltrato por no ser perfecto. Me recuerdo que estoy en camino. Marco Aurelio lo escribió en su diario con honestidad brutal. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno, y eso hago. No espero que todo en mí esté pulido para avanzar. Avanzo desde donde estoy, con errores y todo. Cada mañana me repito una frase que me ancla: hoy soy mejor que ayer, no perfecto. Esa simple idea me rescata cuando tropiezo, porque sé que el progreso real es silencioso, a veces invisible. No se mide en grandes saltos, sino en pequeñas decisiones sostenidas. Y cuando caigo, porque sí, todavía caigo, me hablo con firmeza, pero sin crueldad. Me levanto, me limpio,
Me digo lo que necesito escuchar, no lo que me destruye. Eso es disciplina con humanidad. Eso es ser estoico de verdad, exigente pero justo. También conmigo mismo. He visto cómo muchos se castigan por no rendir al máximo. Cómo se repiten que son flojos, incapaces, insuficientes. Pero esa no es la voz del estoicismo. Eso es ego herido disfrazado de exigencia. El verdadero autocontrol comienza por cómo me hablo. ¿Me estoy empujando o me estoy ahogando? ¿Me corrijo o me castigo? Yo ya no confundo rigor con rigidez. El rigor me mueve. La rigidez me rompe. Por eso me trato con respeto, aunque no esté donde quiero. Porque sé que avanzar exige energía y la culpa la consume toda. Me hablo con verdad, sí, pero una verdad que edifica, que me impulsa a levantarme, no a esconderme, que me hace responsable, no avergonzado. Hoy soy mi propio maestro, no mi verdugo, y eso cambia todo. 9. Hago una sola cosa a la vez. El multitasking me fragmenta. Elijo hacer menos, pero con presencia total. Durante mucho tiempo pensé que hacer más era avanzar más. Saltaba de una tarea a otra, contestaba mensajes mientras comía, escuchaba a alguien mientras pensaba en lo siguiente. Hacía muchas cosas y no terminaba ninguna con verdadera calidad. El multitasking me fragmentaba. No solo robaba mi energía, sino mi presencia. Vivía con la mente dividida. Y una mente dividida no domina su día, sobrevive. Hoy elijo lo contrario. Hago una sola cosa a la vez y lo hago con atención plena, porque entendí que cuando pongo mi foco total en una acción, esa acción se transforma, la calidad sube, el estrés baja y yo me siento dueño de mi momento. Epicteto decía: si quieres progresar, conténtate con parecer ignorante en aquello que no has estudiado y no aparentes saberlo. Yo lo traduzco así: no necesito demostrar que puedo con todo al mismo tiempo. Necesito demostrarme que puedo estar completamente en lo que decido hacer ahora. Cada vez que intento hacer varias cosas a la vez, me detengo, respiro, elijo la prioridad y me entrego solo a eso. Puede parecer poco, pero eso poco, hecho, con total presencia, vale más que 10 cosas hechas a medias. Esta práctica no es fácil, porque el mundo me empuja al ruido. Notificaciones, demandas, interrupciones. Todo pide atención, pero yo decido a quién se la doy. Y no solo en el trabajo. Cuando hablo con alguien, lo escucho de verdad. Cuando leo, leo. Cuando descanso, descanso. No me disculpo por estar presente. Me fortalezco con ello. Ser estoico no es ser lento, es ser intencional. Es resistirse a esa urgencia de dispersarse y volver una y otra vez al centro. No es falta de capacidad hacer una cosa a la vez. Es un acto de coraje, porque en un mundo que glorifica la prisa, detenerse y enfocarse, se ha vuelto revolucionario. Hoy elijo menos cosas, pero las hago con más alma, y esa es mi victoria diaria. No me mido por cuánto hago, sino por cómo lo hago. 10. Me alejo de lo que no puedo controlar. Si no depende de mí, no merece mi energía. Aprendí a soltar lo inútil sin culpa. Hubo un tiempo en el que cargaba con todo. Quería arreglarlo todo. Quería que los demás cambiaran, que las circunstancias fueran distintas, que el mundo se ajustara a mis planes. Pero cada intento era frustración, cada expectativa no cumplida era una herida. Y cada vez que ponía mi paz en lo externo, terminaba perdiéndola, hasta que entendí lo que los estoicos han repetido por siglos. Hay cosas que dependen de mí y otras que no. Esa simple frase me salvó, me dio dirección, me liberó de una carga innecesaria. Hoy, si algo no depende de mí, me alejo, no porque no me importe, sino porque mi energía es limitada y he decidido invertirla con sabiduría. No lucho contra el clima, no discuto con la opinión ajena,
No me enredo en decisiones que no están en mis manos. No me quiebro por errores que ya pasaron. Marco Aurelio escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza, y yo lo repito cada mañana. Me alejo, sí, pero no huyo, me enfoco. No me rindo, me fortalezco, porque cada vez que suelto lo que no puedo controlar, recupero poder sobre lo que sí. Mi actitud, mi respuesta, mi presencia. He dejado de pelear con la vida, he empezado a colaborar con ella. Si alguien me rechaza, lo acepto. Si algo no sale como planeé, respiro. Si una puerta se cierra, miro hacia otro lado. No pierdo energía preguntando, ¿por qué a mí? Prefiero usar esa energía para preguntarme, ¿qué puedo hacer ahora con lo que sí tengo? Ese cambio de foco me ha traído más paz que cualquier logro externo, porque la verdadera victoria estoica no es cambiar el mundo, es no dejar que el mundo te cambie a ti. Así que hoy, una vez más, elijo alejarme de lo que no está en mis manos. Y al hacerlo, regreso al único lugar donde tengo total dominio: mi mente, mi voluntad, mi camino. El mayor músculo de tu cuerpo no está en tus brazos, sino entre tus oídos. ¿Cómo lo ejercitarás hoy? Deja tu respuesta y demuestra tu poder mental. 11. Agradezco antes de quejarme. Antes de reclamar algo, agradezco por lo que ya tengo. Eso me devuelve poder. Durante mucho tiempo, mi primer pensamiento del día era una queja. Me levantaba y ya sentía el peso del mundo, el cansancio, el trabajo, los problemas, lo que faltaba. Era automático, natural, pero también destructivo. Hasta que un día, mientras leía a Séneca, una frase me despertó. No es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino la gratitud la que nos hace felices. Y ahí entendí algo fundamental. No se trata de negar lo que duele, se trata de no dejar que eso tome el control. Así que cambié el orden. Antes de quejarme, agradezco. Antes de mirar lo que falta, miro lo que tengo. Antes de protestar por lo que no salió como esperaba, reconozco lo que sí ha salido bien. Y no hablo de agradecer solo lo bonito. Agradezco también lo difícil, lo que me ha forzado a crecer, lo que me ha enseñado a soltar, lo que me ha recordado que no todo está bajo mi control. Cada mañana, antes de abrir la boca para decir qué mal dormí o qué día me espera, respiro y digo gracias. Gracias por otro día, gracias por este cuerpo que, aunque a veces duela, sigue en pie. Gracias por esta mente que sigo entrenando. Gracias por la oportunidad de elegir cómo responder, porque he aprendido que la queja nace cuando la mente se olvida de todo lo que ya tiene, y la gratitud, en cambio, abre espacio para el equilibrio. Los estoicos no hablaban de gratitud desde la emoción, sino desde la razón. Desde el reconocimiento de que todo lo que hoy tengo es frágil, momentáneo y por eso mismo valioso. Epicteto decía: no busques que las cosas pasen como tú quieres, desea que pasen como pasan y tu vida irá bien. Y hoy, ese pensamiento me sostiene. Agradecer no me convierte en alguien conformista, me convierte en alguien consciente. No niego lo que duele, pero no dejo que opaque lo que también ilumina. Agradezco antes de quejarme porque cada vez que lo hago, retomo el poder de dirigir mi mirada, de no caer en la trampa de la insatisfacción constante, de valorar sin depender. Y cuando empiezo así el día, ya gané. 12. Actúo aunque no tenga ganas, no dependo de la motivación, dependo de mi disciplina. Hago lo que hay que hacer y eso me libera. No siempre quiero, a veces el cuerpo me pesa, otras veces me cuesta concentrarme y muchas veces me susurro. Excusas, hoy no es el día, necesito motivación, mañana lo hago. Pero aprendí que esperar a tener ganas es una trampa sutil.
es un veneno dulce que debilita mi voluntad. Porque si solo actúo cuando me siento inspirado, mi destino queda en manos del azar. Los estoicos no hablaban de actuar cuando era cómodo. Hablaban de actuar porque es lo correcto. Epicteto lo dejó claro. Primero, dite a ti mismo quién quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. Yo decidí ser alguien confiable para mí. Alguien que cumple incluso cuando la emoción no acompaña. Porque ahí es donde se forja el carácter. En los días nublados, no en los soleados. Mi fuerza no está en levantarme motivado. Está en levantarme igual, aunque no tenga ganas. Está en escribir, aunque la mente divague. En entrenar, aunque el cuerpo proteste. En escuchar con atención, aunque la cabeza esté llena. Porque sé algo, cada vez que actúo sin depender de la emoción, me libero. Dejo de ser esclavo del impulso y empiezo a convertirme en arquitecto de mi propia vida. Sé que habrá días en los que todo dentro de mí grite no hagas nada, pero es justamente en esos días cuando una pequeña acción vale el doble, porque me rescata, porque me demuestra que, incluso sin motivación, puedo crear movimiento. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. Y eso es lo que me guía. Ya no espero condiciones ideales. Cultivo disciplina para actuar, incluso cuando todo me invita a quedarme quieto. Y descubrí algo poderoso. A veces, la motivación llega después de la acción. Después del primer paso, de la primera palabra, del primer intento. Así que actúo, incluso sin ganas. Porque las ganas van y vienen, pero lo que construyo con disciplina permanece. 13. Silencio mi opinión cuando no es útil. No todo merece mi juicio. Callar a tiempo también es sabiduría. Durante años sentí la necesidad de opinar sobre todo. Creía que tener una opinión era una señal de inteligencia y compartirla una forma de mostrar presencia. Pero el tiempo y la filosofía estoica me mostraron otra cosa. No todo requiere mi voz, no todo se mejora con mi juicio. A veces hablar es ego, otras es ansiedad disfrazada de certeza y muchas veces es una forma de evitar el silencio incómodo de no tener el control. Hoy me observo. Cuando algo no me gusta, no me lanzo al ataque. Cuando alguien piensa distinto, no reacciono con superioridad. Cuando una situación me provoca, respiro antes de abrir la boca, porque entendí que mi opinión, si no suma, pesa, y no quiero ser parte del ruido que contamina. Quiero ser parte del silencio que transforma. Séneca escribió: no debemos decir todo lo que pensamos, pero sí pensar todo lo que decimos. Y eso me guía. ¿Es útil lo que quiero decir? ¿Mejorará algo? ¿Lo digo desde la calma o desde la reacción? Si la respuesta no es clara, elijo callar. No es cobardía, es maestría emocional. Porque guardar silencio, cuando el ego grita por expresarse, es una de las formas más poderosas de autocontrol. He visto cómo las discusiones se desinflan cuando no las alimento, cómo la tensión se disuelve cuando no insisto en tener razón, y cómo la paz crece dentro de mí cuando no me ato a la necesidad de ser escuchado. Callar a tiempo no es ceder, es elegir la batalla que vale la pena, es proteger mi energía de debates estériles, es practicar el dominio interno en lugar de buscar la validación externa. Y hay algo más. Cuando no opino todo el tiempo, mi palabra gana valor. Cuando hablo, me escuchan, porque no hablo por hablar. Marco Aurelio lo dijo así: la mejor manera de vengarse es no ser como tu enemigo. Hoy elijo ser distinto. No reacciono con juicio. No necesito imponerme. Mi paz no depende de ganar una discusión. Mi voz es mía y la uso solo cuando puede construir. El resto del tiempo elijo el silencio, ese espacio sagrado donde se cultiva la verdadera sabiduría.
14. Reviso mi día, no mi culpa. Antes de dormir, repaso lo que hice bien y lo que puedo mejorar. Sin castigo, solo crecimiento. Cada noche, antes de cerrar los ojos, tengo un ritual silencioso. No es rezar, no es planear, es algo más honesto. Me detengo a observar el día que viví. No lo analizo para juzgarme, no lo repaso para castigarme. Lo reviso como quien afila una herramienta, con cuidado, con intención, con respeto. Aprendí que el crecimiento no nace de la culpa, sino de la conciencia. No me sirve arrastrar el peso de lo que no hice. Tampoco me sirve maquillar mis errores. Lo que me sirve es verlos de frente. Y aprender, Epicteto escribió, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y eso también aplica al final del día. ¿Cómo reacciono ante mis propios actos? ¿Me exijo desde el amor o desde la dureza? ¿Me hablo como un enemigo o como un mentor? Cada noche me hago preguntas simples. ¿Qué hice bien hoy? ¿Dónde fui valiente? ¿Dónde pude hacerlo mejor? ¿Qué repetiría y qué soltaría? No busco perfección, busco progreso. A veces noto que hablé con más calma de lo habitual, o que elegí el silencio en vez de una crítica. Otras veces veo que me perdí en distracciones, que actué por impulso, que no escuché con atención. Y en lugar de hundirme en remordimientos, tomo nota, aprendo y agradezco esa oportunidad de ver con claridad, porque no hay nada más poderoso que reconocer sin destruirse. Y nada más estoico que convertir cada error en una piedra de construcción, no en una cadena. El mundo moderno nos empuja a correr sin mirar atrás, pero el estoicismo me enseña a pausar, a revisar mis pasos no para martirizarme, sino para reorientarme. Séneca lo dijo con precisión. Mientras vivimos, aprendamos a vivir. Eso hago. Y revisar mi día es una forma de aprender a vivir mejor. No me duermo con culpas, me duermo con dirección. No me acuesto sintiéndome insuficiente, sino con claridad sobre cómo puedo mejorar. La noche no es un juicio final, es una rendición de cuentas conmigo mismo, hecha con honestidad y compasión. Hoy fui lo mejor que pude. Mañana seré un poco más, y si no lo soy, también me lo perdono, porque sigo en el camino. Ese es mi compromiso, no con la perfección, sino con el intento diario. 15. Me acuesto como quien vivió con honor. Cada noche cierro el día sabiendo que actué desde mis principios. Eso me da paz, eso me fortalece. La cama no es solo un lugar para dormir, es el espejo donde se refleja todo lo que hice o dejé de hacer durante el día. Por eso aprendí a no llevarme pendientes internos a la almohada. Me duermo solo después de haberme dado lo mejor de mí. No hablo de productividad, no hablo de listas de tareas completadas. Hablo de esa sensación tranquila que aparece cuando sé que fui coherente. Cuando lo que pensé, dije y hice estuvieron alineados. Antes me iba a la cama con 1000 pensamientos clavados como espinas. Lo que no dije, lo que evité, lo que procrastiné, lo que postergué para mañana. Y ese mañana se convertía en un ciclo eterno de deuda conmigo mismo. Pero el estoicismo me enseñó a cerrar el día con integridad, a no exigirme perfección, pero sí honestidad, a preguntarme, ¿hoy fui fiel a lo que valoro? Si la respuesta es sí, puedo descansar en paz. Si es no, entonces tomo nota y me comprometo a hacerlo distinto mañana, pero sin castigos, sin dramas, sin látigos mentales. Marco Aurelio escribió, el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, en tanto que hay que estar preparado y firme ante los golpes inesperados. Y parte de ese arte es cerrar cada día como un pequeño combate que enfrenté con coraje. A veces gané, a veces solo resistí, pero lo enfrenté.
No me escondí. Por eso, antes de dormir, respiro. Agradezco lo que enfrenté, incluso si fue duro, y me libero de lo que no hice, si sé que no lo evité por miedo, sino porque simplemente no era el momento. Dormir con deuda emocional es una tortura silenciosa. Te roba el descanso, te carga el alma. Yo ya no quiero eso. Hoy, cuando me acuesto, hago una revisión suave. Fui valiente en lo que debía, actué desde mi centro, me fallé a mí mismo en algo. Si veo que sí, no me castigo, me abrazo y me prometo que mañana lo haré mejor. Pero no cargo esa falla al colchón, la dejo en la puerta, como se deja el polvo antes de entrar a casa. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Así que cambio mi opinión sobre mi día. No fue perfecto, pero fue mío. No hice todo, pero hice lo esencial. No fui el mejor, pero fui auténtico, y eso me basta. Por eso me duermo sin deberme nada, porque hoy, al menos hoy, viví con intención. A esta altura del video, si llegaste hasta aquí, sabes que dominar tu día no tiene que ver con controlar el mundo. Tiene que ver con controlar cómo te mueves dentro de él. Yo no soy perfecto, tampoco tú, pero cada uno de estos hábitos me recordó que sí puedo elegir con qué actitud enfrento el caos, las distracciones y mis propias excusas. ¿Sabes qué descubrí en este proceso? Que no necesito hacer más, necesito hacer menos, pero con intención, menos ruido, más presencia, menos queja, más gratitud, menos impulso, más conciencia. Y si al menos uno de estos hábitos te hizo clic, entonces este video ya cumplió su propósito. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos hábitos resuena más contigo? Déjamelo en los comentarios y dime desde qué país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llega esta comunidad estoica que estamos construyendo juntos. Recuerda, cada día puede ser un caos o una oportunidad. La diferencia está en tu mirada. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre, vive con intención, actúa con virtud y no te debes nada.